Pues buenos días a todos. Pues vamos a iniciar aquí con una plática con la doctora Selfa Chiu, que nos visita de la Universidad del Paso. Ella, junto con otros historiadores como David Romo y habitantes ahí del barrio de Duranguito, han estado desde el 2016, 2017 y bueno, lo que va del 2018, defendiendo este barrio para evitar que sea destruido. Y pues a la fecha han sido un ejemplo pues de defender pues esta vida comunitaria y defender pues la historia del lugar, porque pues, yo creo que todos sabemos que fue uno de los, es el primer barrio mexicano en el Paso, uno de los primeros barrios del Paso, aparte que tiene una historia importante en el lugar, una historia incluso binacional, porque ahí estuvieron revolucionarios en ese sitio. Ha sido un espacio donde llegan los migrantes para luego, hay un espacio donde nuestros pues, conciudadanos pues llegan ahí, ¿no? Y de ahí han vivido por mucho tiempo. Y ahorita hay gente como doña Toñita, que no nos pudo acompañar, que han estado defendiendo el espacio y que han estado defendiendo el lugar. Y pues bueno, vamos a darle la palabra a Selfa para que nos platique el origen del barrio y bueno, cómo ha sido este proceso y esta historia tan interesante y de un buen ejemplo pues sobre todo para esta zona fronteriza. Muchas gracias, muchas gracias. Pues buenos días otra vez, muchas gracias a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y a mis compañeras que me han invitado, nos han invitado. De hecho, mis compañeros hoy no pueden estar aquí porque pues tienen que estar cuidando el lugar y además de que todos los trámites legales y todos los trámites de cuidado del poco espacio que tenemos ahora se han ido acumulando y pues es un periodo de emergencia para nosotros también. El enfoque que hoy vamos a dar en este círculo, porque todos vamos a participar, ¿verdad? En este círculo es la perspectiva histórica y como bien dice Laura, es significativa para la frontera, para el área fronteriza, porque es parte de una historia de colonización. Es decir, Duranguito viene a ser emblemática simplemente porque se inserta dentro de la colonización, de la ocupación de espacios que han sido originalmente indígenas y después de personas que son enviadas y administradas por el virreinato español, pero que representan poblaciones afro-novohispanas, indígenas y mestizas. Entonces, esta nueva población se sustenta a partir de la tierra que ha sido habitada originalmente por las poblaciones indígenas y ya ahí pues hay una desterritorialización cultural, pero también geográfica y una apropiación de la cultura y de los recursos indígenas. Pero bueno, luego vienen otros procesos sociales que vuelven a acomodar las jerarquías raciales y las económicas de esta parte de la frontera, y con la guerra de Texas en contra del Estado mexicano, pues se producen cambios drásticos para la población de origen mexicano. Entonces ya no son solamente los indígenas los que son victimizados, sino también los mexicanos. Y pues esta área precisamente es una área que ofrece ambigüedades, no solamente por el constante contacto entre los diversos grupos que habitan esta región, sino también
porque la misma naturaleza nos está diciendo no se pueden fijar fronteras, no se pueden aislar a las personas ni a las comunidades, y pues el río cambia constantemente de curso, y conforme también cambia el medio ambiente, también los personajes de esta área pues se van acomodando, como dije, a las condiciones naturales como a las condiciones geopolíticas. Hay varios ejemplos de estos cambios que afectan a la comunidad de origen mexicano. Los ranchos, por ejemplo, que se les han asignado por la corona española a habitantes novohispanos, de repente están de un lado del río y de repente están de otro lado del río. Y con esos cambios después, cuando ocupa Estados Unidos este espacio después de la guerra en contra de México, pues hay otra vez retos de parte de los dueños de los terrenos originales que han sido asignados por la corona española y después confirmados por el gobierno mexicano, y pues siempre está el Estado presente tratando de confirmar el poder sobre los terrenos principalmente, pero también el poder sobre quién merece estar, en dónde y cómo se deben deportar estas comunidades. Y pues el cliché, que no es cliché realmente, creo que aplica en este caso el de que nosotros no cruzamos la frontera nos cruzó a nosotros, porque prácticamente de un día para otro las poblaciones mexicanas pues llegan a ser poblaciones colonizadas, poblaciones controladas por Estados Unidos, pero tanto los pueblos originales como los pueblos de origen hispano y mexicano tienen el derecho, de acuerdo con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, de permanecer y de que se les respete tanto en su cultura como en sus propiedades como en su lengua, y cosa que no ocurre realmente, porque inmediatamente vienen las agresiones físicas, agresiones que son macroagresiones, además de las microagresiones, las actitudes racistas que viven las personas de origen mexicano, y que finalmente las condenan a tener una posición sujeta a la de los colonos estadounidenses en cuestión económica, porque los despojos territoriales pues devienen también en una nueva situación económica en la que los mexicanos ahora van a ser simplemente trabajadores y ya no van a ser dueños, no van a sentirse ligados a la tierra, porque el Estado norteamericano ahora viene a redistribuir estas propiedades y estos privilegios. Y bueno, pues entonces por eso es que llega una aceleración tremenda de el capitalismo en El Paso. Y afortunadamente los invito, si no han visitado la exhibición del doctor David Romo, que tampoco está presente hoy, pero que indica precisamente esa importancia de El Paso, una vez ya convertido en una comunidad bajo el dominio de Estados Unidos, en el lugar donde el mundo llega a hacer contacto, ¿verdad? Es una comunidad cosmopolita a la que llegan inmigrantes de todas partes, de todos los continentes prácticamente, y existe una mezcla y una actividad que no es igual a la del resto del país, a la del resto de Estados Unidos. Cuando existen los llamados códigos negros, cuando existe el sistema de Jim Crow, que es el de segregación, en El Paso, por
esta aceleración del crecimiento urbano, hay muchas oportunidades de tener relaciones interraciales que no se sustentan en otros lugares, y por eso El Paso es una comunidad única en que se relajan las leyes de segregación. Se relajan solamente porque finalmente sí existe esta jerarquía, y existen códigos que cuando las diferentes autoridades en diversos niveles desean, pues se aplican, ¿verdad? Pero sí existe esta oportunidad de verlas relajadas y de que exista esta interacción entre diversas comunidades inmigrantes. Y bueno, ¿dónde se da esta... buenos días, adelante. ¿Dónde se da esta relación entre personas de origen chino y personas de origen europeo, personas de origen mexicano, de Latinoamérica? En fin, pues precisamente es en la zona que hoy llamamos sur central de El Paso, y pues que en el siglo XIX es el centro, no hay más, ¿verdad? No hay más allá. Lo que hay más allá es completamente rural, y El Paso se acelera industrialmente con la construcción del ferrocarril. Así que primero que nada los invito a que asistan, a que vayan, a que visiten esta exhibición, y que da testimonio del crecimiento de El Paso como una zona industrial, y también el centro de reunión del mundo prácticamente. Y bien, no porque exista esta convivencia relativamente relajada entre diferentes grupos y clases sociales, los mexicanos dejan de estar en el nivel más bajo de la sociedad norteamericana, y compartida, por supuesto, con las comunidades afroamericanas y asiáticas que llegan a establecerse en Chihuahuita. Y más tarde lo que es Duranguito, y el segundo barrio después. Si revisamos los censos, vamos a encontrar que en una misma residencia habitan personas de origen afroamericano, personas de origen mexicano, o personas de origen asiático y personas de origen mexicano. Nosotros somos el común denominador prácticamente de esta interacción interracial. Pero ¿qué es lo que está sucediendo a nivel de las poblaciones más pobres? Bueno, pues que se están estableciendo nexos de solidaridad, nexos de ayuda ante la explotación económica y la discriminación racial, y que más tarde se hace evidente para las élites de Estados Unidos, y empieza la reacción en contra de estas relaciones de solidaridad, y se hacen muy presentes las leyes de segregación, a la prohibición, por ejemplo, de que se establezcan familias interraciales, se aplican, y los hombres afroamericanos, por ejemplo, llegan a ser arrestados porque se han casado con mujeres mexicanas. Algunos de ellos inclusive tienen que cruzar la frontera y establecerse en Ciudad Juárez. Pero bueno, una vez más, este es un lugar que es histórico, no solamente por el desarrollo de la comunidad de origen mexicano, sino también por los inmigrantes de todas partes del mundo que llegan a contribuir a la economía y a la cultura de Estados Unidos. Esta es una fotografía del cruce del puente
que históricamente ha sido un lugar de tortura emocional para los que cruzamos el puente hacia Estados Unidos. Y esta es una noticia del periódico en la que se da cuenta de la rebelión que organiza espontáneamente Carmelita Torres en contra de la fumigación y del maltrato, en particular de las mujeres, en el que se les toma fotografías porque se les obliga a que se desnuden. Entonces a los oficiales de inmigración toman ventaja de este momento y las fotografías que ellos producen después son reproducidas o distribuidas en los bares y en otros lugares. Este maltrato es registrado por Carmelita Torres, que se reporta tiene 17 años en el momento de esta rebelión durante la Revolución Mexicana, por cierto, y pues es una señal de que las comunidades mexicanas y las comunidades mexicanas pobres específicamente nunca se han mantenido con los brazos cruzados, siempre ha habido una respuesta ante la represión de los diferentes gobiernos y élites de Estados Unidos. Esta es otra fotografía que da cuenta de la pauperización de las familias mexicanas, que bueno, sí, las que ya están establecidas o las que cruzan para refugiarse de la Revolución Mexicana, son integradas como fuerza laboral a los Estados Unidos, pero nunca se les prestan los servicios que ellos merecen simplemente por ser residentes de Estados Unidos y también porque están contribuyendo de muchas maneras a la economía, sobre todo de un lugar que es tan importante para la industria de Estados Unidos. Otra fotografía de las condiciones del segundo barrio y de cómo las familias, las personas, no solamente familias, ¿verdad? También hay individuos que no se ajustan a la heteronormatividad o la patriarquía, pero los miembros de la comunidad mexicana siempre han tratado de dignificar sus espacios a pesar de los pocos recursos y transfiriendo su cultura. Siempre ha habido esta intención de limpiar su espacio y de presentar una imagen dignificada. Creo que es muy importante hablar de gentrificación y patriarcado, como ya lo dije, como en el caso de El Paso, como parte de la colonización histórica de Estados Unidos. Las mujeres, en particular de las comunidades mexicanas, han estado más expuestas que los hombres a ser explotadas porque no se les considera como parte formal de la fuerza laboral. Entonces su trabajo no se registra. Por ejemplo, las mujeres que pasaban el puente o las mujeres que todavía viven en el primero y el segundo barrio, generalmente son empleadas domésticas o son empleadas de fábricas o de talleres en los que no se les registra como empleadas y o realizan otras actividades que se llaman de economía informal o temporal y por lo tanto no están protegidas ni siquiera en términos de su retiro. Ellas no alcanzan a tener una jubilación digna porque no han sido partes de la economía formal y pues también porque toda la discriminación de género les impide también acceder al tipo de educación que algunos hombres de la comunidad mexicana sí pueden acceder.
Y por eso es que Duranguito es importante como una lucha de mujeres, porque un gran número de los residentes de Duranguito son mujeres, y son mujeres de la tercera edad, que han formado redes sociales muy importantes para sobrevivir. Toñita, por ejemplo, contaba con todos los vecinos para traer mandado, ¿verdad? Por ejemplo, para hacer reparaciones que el dueño de su edificio no quería hacer, para medidas de seguridad, en fin, que ella, como una mujer que en gran parte de su vida ha trabajado para la comunidad, porque desafortunadamente ya no pudo venir hoy, pero parte de su testimonio es cómo ella limpió las calles. Quiere decir que la limpió literalmente, que salía a barrer la basura y organizaba a los vecinos para barrerla y limpiarla, pero también de crimen. Ella, en su confianza en el Estado, llegó a contactar a la policía y a otras entidades del Estado para que aplicaran sus recursos para controlar el nivel del crimen en su vecindario. Entonces, este es trabajo que no es reconocido, este es trabajo que llevó mucho esfuerzo y que, sin embargo, no le ha redituado en una seguridad financiera, ¿verdad? Y también en una seguridad emocional, porque al expulsar a sus vecinos de su comunidad, se le está privando de su red, de su familia. Y sobre todo porque, como dije, un gran número de mujeres en este barrio son viudas. Entonces, no solamente es parte de la colonización esta nueva forma de guerra, porque es una nueva forma de guerra el desterritorializar a las comunidades de origen mexicano, sino que también es un aspecto de la colonialidad que es patriarcal, sexista. Y bueno, pues como parte de esta nueva guerra, la elaboración de una imagen de los mexicanos pues continúa las anteriores, de describir a los miembros de esta comunidad, las y los miembros de esta comunidad, como agentes de enfermedades, como agentes de cualidades que no son positivas de acuerdo con las expectativas de las élites de Estados Unidos, y por lo tanto se genera este tipo de campaña que fue gestionada para desalojar a los habitantes del segundo barrio años antes de que se tratara de expulsar a los habitantes de Duranguito. Por eso es que, bueno, Duranguito, una vez más, no solamente forma parte de una historia de siglos, sino contemporánea, de los esfuerzos de familias transnacionales de reorganizar la sociedad fronteriza, no solamente en El Paso, sino también en Ciudad Juárez. La agenda de convertir el segundo barrio en una zona de centros comerciales, como uno de los puntos era que iban a construir un Walmart y creo que un Target y un Koreatown, una pequeña Corea en este lugar, viene de la mano con lo que está sucediendo en Lomas del Poleo, en Ciudad Juárez. E inclusive son las mismas personas que forman un club llamado Paso del Norte, las que organizan en los dos lados estas formas de gentrificación, pero que en Ciudad Juárez son violentas, y no es ni siquiera gentrificación, es un campo de concentración que se establece en Lomas del Poleo, en el que Pedro Zaragoza
en primer lugar, corta todos los servicios que la ciudad está obligada a proporcionar a los residentes y instala una cerca con púas y torres desde las cuales guardias armados están controlando la entrada de los residentes y desafortunadamente también utilizan violencia dentro del campo de concentración porque cuando los residentes salen de su casa, a su regreso algunos de ellos encuentran que ha sido destruida, que ha sido quemada y algunos de ellos al oponerse son violentados en formas extremas, terribles, por los empleados o aliados de Pedro Zaragoza. Esa lucha fue paralela a la del segundo barrio y pues formamos alianzas y denuncias en contra de Paso del Norte porque son exactamente las mismas familias las que están tratando de reorganizar a las comunidades, sobre todo a las comunidades pobres en ambos lados de la frontera. Y pues sí, en ambos lados de la frontera se describe a los habitantes de comunidades pobres, como en este caso, como un vaquero viejo, es decir, un desprecio total por la gente de la tercera edad que supuestamente es hombre, tiene entre 50 y 60 años de edad, es sucio, es flojo, etcétera, etcétera. Y la propuesta que el representante Robert O'Rourke tiene para, junto con Verónica Escobar y otros políticos, tienen para rehacer el segundo barrio, pues es esta, o sea, es sustituir a la comunidad mexicana por lo que ellos perciben son el ideal de los seres humanos, ¿no? A los que pues yo no me parezco, ni quiero parecerme, ¿verdad? Ni quiero parecerme y no creo que sean los únicos ejemplares humanos que tienen derecho a habitar el segundo barrio o cualquier otro lugar sobre la tierra. Pero esta es la campaña que se organiza y que hoy en día ha regresado para retar al representante Robert O'Rourke y también a Verónica Escobar por sus acciones en el pasado y también por sus alianzas con élites económicas en, como dije, ambos lados de la frontera, que han resultado en la especulación de tierra, de bienes inmuebles, de amigos del Cabildo de El Paso. Es decir, hay una relación económica que en México llamamos corrupta, en la que hay información de parte del Cabildo hacia sus amigos para que compren propiedades a un costo muy bajo, porque ellos saben que más tarde la ciudad se las va a comprar a 4 o 5 veces su valor, ¿no? Entonces, esto es uno de los aspectos de la gentrificación de la zona central, sur central de El Paso, pero que una vez más, en el caso de Duranguito, ni siquiera es gentrificación, o es gentrificación, pero también existe un aspecto súper violento que va mucho más allá de la gentrificación, en el que el Estado utiliza su maquinaria política y literalmente su maquinaria demoledora para destruir prácticamente de un día para otro un legado histórico, como dije anteriormente, no solo de la comunidad mexicana, pero también del mundo entero, como un sitio de historia. Y bueno, pues brevemente, en octubre del 2016 nadie sabía, que este barrio iba a ser destruido, sino los especuladores y los políticos de El Paso, que
tenía el privilegio de conocer los planes del Cabildo, sí lo sabían, pero los residentes de Duranguito no estaban enterados. Entonces, de la noche a la mañana iban a ser expulsados de su lugar de residencia. Es muy importante también reconocer que en Estados Unidos la propiedad privada es sagrada, ¿verdad? Es un principio del capitalismo y por lo tanto la propiedad privada tiene que ser respetada, y precisamente por eso es que el segundo barrio no llegó a demolerse, porque el Cabildo tenía intenciones de utilizar lo que se llama eminent domain, que es prácticamente expropiación, para destruir segundo barrio, pero afortunadamente este concepto de eminent domain como anticapitalista prácticamente, o antipropiedad privada, fue un elemento para que se protegiera el segundo barrio. Entonces, aquí en Duranguito, el Cabildo y sus aliados utilizan una táctica diferente, que es infiltrar el barrio comprando propiedades a bajo costo, y los edificios que se compraron están habitados por personas de la tercera edad o personas sin recursos, y por lo tanto ellos pensaban que iban a poder ser expulsados inmediatamente. Y así sucedió en algunos casos, pero varios activistas, sobre todo la doctora Leiva y el doctor David Romo, además de otros activistas, pues hicieron contacto inmediatamente con los pobladores de Duranguito y les hicieron saber de los recursos legales que ellos tenían. Esto fue un gran precedente en Estados Unidos, porque ahora se trataba de defender los derechos humanos de los residentes de Duranguito, no los derechos de los propietarios, de los dueños de propiedad privada, sino estamos hablando de los derechos humanos a residir en el lugar de su elección y a ser protegidos, de que no porque son pobres se les puede mover de un día para otro, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que sucede a partir de 2016, y entonces se empieza a hacer una evaluación más formal de parte de varios profesores de la Universidad de Texas en El Paso del valor histórico de la ciudad, como un intento también de proteger a los residentes. O sea, en realidad el deseo central de la mayoría de los activistas es proteger a los residentes, pero también aleatoriamente y además como un recurso para protegerlos, pues está el confirmar el valor histórico de Duranguito. Y hay mucho de dónde cortar en ese sentido, muchísimo de dónde cortar, porque como habíamos ya mencionado, pues en primer lugar es el primer asentamiento que se puede considerar del lado de Estados Unidos, de lo que hoy es El Paso. Entonces, esa es la cuna del Paso, ¿verdad? Como parte de Estados Unidos. Y después, pues vienen todas estas diferentes formas de inmigración, pero también la Revolución Mexicana está muy presente en el primer barrio. Grupos de todas las facciones llegan a esta zona para protegerse y para poder organizar la revolución en México de acuerdo con sus diferentes perspectivas. Y bueno, en Chihuahuita, por ejemplo, tenemos a Flores Magón, a los Flores Magón viviendo en esa zona. En el segundo barrio está Mariano Azuela y a Teresita Urrieta, ¿verdad? Entre
otras personas, pero hay otros personajes muy conocidos y no tan conocidos que hacen del primer barrio un lugar muy importante para la Revolución Mexicana y muy importante también para la historia de Estados Unidos, pero el personaje más querido de este lugar es Pancho Villa. ¿Verdad? Pancho Villa tiene ahí varios lugares. Bueno, primero voy a hablar un poquito de Flor de Luna. Hoy se conoce este edificio como Flor de Luna. Es un edificio de arquitectura victoriana que ya intrínsecamente por ese tipo de construcción pues tiene un gran valor artístico y además este edificio fue propiedad de Venancia Azcárate Stevenson, quien es parte de la familia Stevenson, que son colonizadores de El Paso, bastante importantes desde el punto de vista de Estados Unidos, porque son comerciantes que representan a esta clase de norteamericanos que llegan a esta zona cuando es México y que para ascender en la jerarquía económica se casan con mujeres mexicanas que son hijas de ricos, hijas de terratenientes, y con eso consiguen entrar también dentro de las élites mexicanas. Entonces ellos ya son de por sí colonizadores con ciertos privilegios, pero una vez que su propio estado llega a apoderarse del sitio, pues con mayor razón sus oportunidades de acrecentar su riqueza y su poder político pues se incrementan y dan lugar a este tipo de familias mezcladas, pero que son parte de la élite. Y los edificios, veníamos comentando ahí mi esposo y yo, no son grandes. Si ustedes los visitan, son relativamente pequeños, pero cada uno tiene su personalidad porque fueron construidos en diferentes épocas, pero por arquitectos. No son los edificios que las comunidades mexicanas pobres tuvieron que construir con pocos recursos y poco a poco, sino que estos son diseñados por diferentes arquitectos de Estados Unidos reconocidos. Entonces, Flor de Luna es un edificio lujoso. Chihuahuita, entonces, llega a ser diferente al segundo barrio en que es un lugar para las élites a principios del siglo XX. Es un lugar en donde las familias de clase media alta o ricas viven y es estratégica para ellos porque pueden pasar inmediatamente hacia el lado mexicano y están cerca de los lugares comerciales en los que ellos tienen negocios o trabajan. Entonces, Flor de Luna es un ejemplo de esa arquitectura y también de la riqueza que se disfrutó en su momento por familias de todos los lugares del mundo. Y bueno, este era el interior recientemente del edificio, pero con el tiempo este mismo edificio se transforma en un lugar comunitario. Ya no, las élites se movieron de este lugar y ahora son residentes pobres de origen mexicano, principalmente los que habitan esta zona, y el edificio entonces se ocupa para hacer actividades de arte principalmente, pero ustedes pueden ver en esta fotografía que no hace mucho tiempo estaba pues ocupado por la comunidad, y no solamente por los residentes de Duranguito, sino que atraía a gentes de otros espacios para tener actividades comunitarias. Bueno, este es otro edificio en Duranguito
que tiene una placa y ya es una marca de su valor histórico y se le considera como el lugar en el que Pancho Villa había guardado al menos parte de los recursos que se usaban para la Revolución Mexicana, ¿verdad? Aunque dicen, bueno, era dinero de Pancho Villa, era dinero que se usaba para pagar al ejército. Nosotros sabemos perfectamente que él tenía interés en que sus soldados, los soldados que conformaban su división, tuvieran uniformes y tuvieran armas y tuvieran un salario digno. Entonces, no es realmente el dinero de Pancho Villa el que se guardaba ahí solamente, sino que era dinero del ejército, de la división del norte. Pero bueno, este es un edificio que también tiene un gran valor histórico. Y pues aquí está Flor de Luna ya después, cuando la ciudad la destruye en un ataque terrorista prácticamente, guerrillero, en el que a través de los propietarios utilizan equipo de demolición para destruir una esquina de cada edificio a fin de que no haya retroceso, que si se para esa demolición, de todas maneras solo se vayan a caer los edificios finalmente. Este otro edificio es una muestra más de que inicialmente se ocupó en el siglo XX esta zona como parte de las comunidades élites, de las clases privilegiadas. Fue un hotel, fue una casa de residencia también en la que los hombres de negocios ocupaban mientras se hacían negocios, por supuesto, mientras hacían sus actividades económicas en El Paso y en Ciudad Juárez principalmente. Pero después ha sufrido otras transformaciones y en cierto momento llegó también a ser un burdel ocupado por prostitutas, y que es también parte de los recuerdos románticos de los habitantes de Duranguito, porque las prostitutas que residían en este lugar o trabajaban en este lugar son retratadas siempre, son recordadas siempre con cariño, como personas que convivían con los niños, sobre todo a los que les regalaban dulces o los dejaban pasar para que se satisfacieran su curiosidad, pero no son recordadas como elementos nocivos o como elementos indeseables dentro de la comunidad. Y bueno, más tarde, en fechas mucho más recientes, por supuesto, como todos los otros edificios, llegaron a ser ocupados por personas pobres de bajos recursos. Pues bien, esta es la zona que el Cabildo propone para la construcción de la arena. La construcción de la arena no solamente es controversial porque exige el desalojo de los residentes y la destrucción de un legado histórico, es también controversial porque se funda en una elección en la que supuestamente la ciudad obtiene el consentimiento de los votantes de El Paso para construir un centro cultural y de entretenimiento. Y pues los casos legales han retado esta construcción de la arena, porque en ningún momento se dijo que en esa propuesta que se incorporó en las elecciones que se iba a construir una arena. La propuesta era muy diferente, no era una arena sino un espacio cultural y además y de entretenimiento, pero además esta propuesta tampoco hacía mandatorio que se construyera la arena precisamente en Duranguito, ni que se destinara exactamente el dinero que hoy la ciudad o el Cabildo está alocando para esta construcción, y que además viene a ser
el juguete de las élites. Por ejemplo, la esposa de Foster, del señor Foster de la Vega, se le asignó desde el primer momento como la diseñadora de espacios y actividades de la arena. Es decir, es su juguete, es el juguete de ella, y no una construcción que efectivamente tenga el objetivo de servir a la comunidad, porque es dinero de la comunidad, son nuestros impuestos los que se están alocando para que los ricos tengan las concesiones para destruir y para construir, y luego para asignar cómo se va a usar el lugar. Entre las estrategias para detener la destrucción se han llevado a cabo propuestas para designar el lugar histórico y también para hacer una evaluación del valor arqueológico, y por lo tanto la ciudad de El Paso finalmente contrató a una compañía para hacer estos estudios arqueológicos en diferentes zonas, no solamente en Duranguito, sino en otras zonas del centro de El Paso. Sin embargo, inicialmente esta evaluación era favorable para los residentes de Duranguito en establecer que efectivamente es histórica, pero con el tiempo la compañía ha estado solicitando la destrucción para escarbar. O sea, finalmente lo utilizaron como un pretexto para destruir. Y bueno, pues está de este lado la resistencia, como dije, de la comunidad de Duranguito, y que ha evidenciado el nivel de solidaridad de diversos grupos. La comunidad no es solamente 2 o 3 personas, o 5, 20 o 50, sino representa también todos los otros compañeros y compañeras que han estado apoyando de diferentes maneras, entre ellos el padre García y otros sacerdotes de la comunidad católica en El Paso, que han acudido para salvaguardar a la comunidad. Entonces, en Estados Unidos la religión católica viene a ser parte de la resistencia cultural. La perspectiva es diferente a la de la Iglesia Católica en México, porque en Estados Unidos podemos definitivamente contar con algunos, no todos, por supuesto, y tampoco con el Vaticano, ¿verdad? Pero a nivel del piso, a nivel de la comunidad, al menos en El Paso, tenemos la gran suerte de contar con por lo menos 5 sacerdotes que están apoyando a Duranguito y entienden cuál es el valor de su presencia en Duranguito, ¿no? Es darnos respetabilidad, y también invitar a los feligreses a que consideren cuál debería de ser su posición con respecto a Duranguito. También contamos con abogadas de varias generaciones, pero aquí podemos ver del lado derecho a Carmen Rodríguez, quien fue activista del movimiento chicano. Ella era estudiante en los 70s y hoy, ya a punto de retirarse, también forma parte de la resistencia chicana, pero esta vez como abogada y prestando sus servicios a Duranguito, como otras abogadas también jóvenes, pero que forman, como dije, parte de una tradición anticolonial. Las mujeres de muchas maneras son parte de este movimiento, y aquí tenemos una junta que la mayoría son mujeres, y para visualizar este nivel de violencia que se ha utilizado, el primer intento de demolición en septiembre
tuvimos activistas de todas partes de la ciudad que acudieron a tratar de expulsar a las demoledoras y afortunadamente lo logramos, pero desafortunadamente nos fuimos a dormir y al día siguiente, como dije, una compañía demoledora llegó a destruir parte del edificio. Esta es Antonia Morales, doña Toñita, en su espacio, en su casa, y nosotros le decimos la generala, la jefa, bueno, tiene muchos otros nombres porque tiene una energía tremenda. Doña Romelia Mendoza, Romy Mendoza, también es residente y ella es la única dueña en la calle Chihuahua que se está oponiendo y que se ha negado a desalojar su casa para construir la arena. Entonces ella es pieza fundamental. Sin ella yo creo que hace mucho hubiéramos perdido ya la lucha, como también con el apoyo de Toñita Morales. Toñita Morales es residente, es rentera, ¿verdad? Y Romy es dueña. Su caso es muy interesante porque el Cabildo ni siquiera le ha ofrecido comprar su casa, porque ellos ya saben que ella no la va a vender y también porque pues no es amiga de ellos, entonces no le va a ofrecer 4 o 5 veces el valor de su casa como se los ofreció a los dueños de los otros lugares, pero lo que sí han hecho es amenazado, le han dicho que van a construir la arena alrededor de su casa. O sea, le van a hacer la vida imposible y para que se vaya de cualquier manera, ganemos o perdamos la lucha. Otro de los lugares importantes es el tiradero, que es el mercado de pulgas que se encontraba en esa misma calle Chihuahua y que también ya los desalojaron, ahora se retiraron, pero un gran número de locatarios son mujeres también que fueron desplazadas y ahora están en la calle Stanton con un menor número de clientes. El tiradero también era parte fundamental de Duranguito en cuestión de cultura. Los vecinos cruzaban la calle y ya estaban conviviendo con los vendedores y las vendedoras y quienes también con los mismos productos que venden ya están reproduciendo nuestra cultura porque muchos de ellos tienen que ver con nuestras tradiciones y también tenían sus propias celebraciones mexicanas. Y aquí están más mujeres en resistencia. Todavía tenemos tiempo de mostrar un video, ya me pasé porque creo que he hablado muchísimo. Ok, todavía, ok, vamos. Este video es también muy reciente y se hizo para dar testimonio de lo que se ha hecho después de la destrucción de Duranguito parcial, de la destrucción parcial de Duranguito. Los activistas y activistas nos hemos organizado para decirle a la ciudad que este lugar, aún sin los recursos, es bello. Este lugar, aún sin los recursos, tiene actividades culturales que la ciudad del Paso valora y aún sin su apoyo nosotros estamos resistiendo. Así que dice, Duranguito es un vecindario histórico localizado en El Paso, Texas, en la frontera Estados Unidos-México. Los residentes de este vecindario han resistido desplazamiento. En septiembre 12 del 2007, un equipo de demolición ilegalmente hizo hoyos en edificios históricos del barrio Duranguito.
Pues creo que voy a parar aquí para que podamos conversar y los hoyos que he dejado en esta narrativa se llenen con sus preguntas y sus mismas respuestas. Así que, bueno, pues... ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Sí. En el video me llama la atención y quisiera saber si actualmente sigue ese apoyo de esas organizaciones conformadas por jóvenes. Sí, definitivamente tuvimos apoyo, sobre todo, bueno, no sobre todo, pero especialmente valoramos a los artistas que hicieron murales, que diseñaron actividades, los dos, por ejemplo, ¿verdad? Los dos, entre ellos y, bueno, muchos otros, pero no. Esa es la estrategia con la que cuenta el Cabildo. Ellos tienen todo el dinero del mundo, ellos se retiran todos los días a dormir y no se desgastan, pero nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que comer, nosotros tenemos que dormir y los jóvenes pues tienen que ir a la escuela, tienen que ir a trabajar y por lo tanto acuden solamente en caso de emergencia ahora. Definitivamente, hace 2 meses hubo otro conato de demolición, otro intento y llamamos por las redes, inmediatamente llegaron los jóvenes otra vez. Pero a partir de hace aproximadamente 4 meses, tuvieron que regresar a trabajar, tuvieron que regresar a la escuela y ya no era posible sostener el plantón y pues nos hemos visto en menor número, pero como dije, en estado de emergencia, ahí están, sí. ¿Alguien más? Doctora, ahorita actualmente el área de Duranguito está malla, está cercada, o sea, toda la área ya la taparon, de hecho ya hasta pusieron una lona para que según esto ningún polvo se vaya cuando vayan a hacer algo, cuando vayan a hacer las excavaciones, pero de plano ya no lo puede ver uno. Yo cuando fui recientemente me subí al carro para poder ver cómo estaba todo, porque ya lo quieren hasta tapar con el dedo. Entonces, ahorita legalmente los defensores pudieron mover la fecha de demolición que habían propuesto del 19 de noviembre hasta no sabemos cuándo, pero puede ser en cualquier día, ¿no? Donde intenten ya plano demoler los edificios. ¿Usted qué piensa en el hecho de que el día de mañana podemos todos recibir una llamada que diga vengan a Duranguito a ver qué está pasando? Sí, precisamente por eso Toñita no está aquí, porque no quiere moverse de Duranguito y creo que por aquí tengo unas fotos de lo que está sucediendo en estos momentos en Duranguito, porque es una situación de terrorismo. ¿Cómo es posible que doña Romelia y Toñita, ahí está, doña Romelia y Toñita de un momento para otro estén viviendo en condiciones de campo de concentración? Es igual que en Lomas del Poleo, porque no están dejando circular los carros como sucedía anteriormente. Hubo un episodio dramático surrealista. Esa calle es el pasaje ideal para los viajeros que utilizan Greyhound. Pues si utilizas Greyhound es porque no tienes los recursos para irte en avión y por lo tanto no tienes dinero para comer. Entonces los viajeros salen de la estación y corren
a donde está la tienda para comprar, ¿verdad? O pasan por otros lados y van buscando la tienda y cuando se dan cuenta se regresan por ahí corriendo porque ya se les va el autobús. Una muchacha muy temprano en la mañana viene corriendo y de repente no se esperaba ver la barda o la red, la cerca, no se esperaba verla y en su desesperación porque quiere llegar a tiempo, ya se le va el autobús, viene hasta en pijama, como muchos viajeros hacen. Se trata de brincar, se atora, la policía viene, un horrible, y ella gritando en inglés, despotricando, diciendo, no, me arruinaron la vida prácticamente, ¿no? Entonces, pero imagínense si ella, que es una transeúnte, está acostumbrada a ese pasaje, ahora Romy y Toñita y todos los otros residentes de Duranguito, es como vivir en un campo de concentración otra vez, como Lomas del Poleo, ¿no? Y la ciudad efectivamente tiene la tradición de no respetar la ley, porque este video en donde la doctora Leiva está llamando a los activistas a que lleguen a proteger, lo está haciendo con desesperación porque nosotros no pensábamos que la ciudad iba a romper la ley. La ciudad nosotros teníamos un amparo. Una jueza había determinado que no se podía tocar Duranguito. Y sin embargo, la ciudad realiza maniobras para que tiren Duranguito a pesar de este amparo, ¿no? Y ahorita tenemos esa especie de amparo donde se suspende la demolición una vez más, pero sabemos que la ciudad puede hacer lo que ellos quieran, no legalmente, pero sí con instrumentos materiales, ¿no? Ellos tienen el poder. Nosotros ahorita tenemos la ley a nuestro favor, pero ellos tienen el poder. Y la ley la van a utilizar ellos solamente para su conveniencia. Entonces, sí, efectivamente nosotros tenemos miedo de que vaya a suceder, pero al mismo tiempo creo que en estos 2 años hemos ganado mucho en cuestión de conciencia, que muchos residentes del Paso y de Ciudad Juárez se están dando cuenta de las tácticas de las nuevas guerras, ¿no?, en contra de las poblaciones marginadas. Y también hemos, por lo mismo y por lo que ya mencioné anteriormente, sabemos que en caso de emergencia van a venir activistas y que la ciudad quedaría muy, muy, muy mal, muy mal. Hasta cierto punto yo creo que todavía les interesa guardar un poquito las apariencias, hasta cierto punto. Entonces estamos también contando con eso, en esta solidaridad que hemos logrado construir en 2 años. ¿Sí contesté la pregunta? Pero esa imagen está haciendo referencia a una situación en donde pusieron las cercas, pero llevaron alrededor de 25 a 30 policías, porque ellos asumían que iba a haber un poco de resistencia, cuando en realidad pues estaba doña Toñita, una mujer de 90 años, haciéndole cara a 25 policías. Entonces, como periodista, esa fue una imagen muy, muy fuerte de que algo no está aquí bien, algo no está balanceado, algo no hay equidad de trato, donde se necesitan 25 policías para asustar a una señora de 90 años. Entonces, mencionaste que la ciudad quiere salvar Rosco, quiere proteger un poquito las imágenes. Doctora, ¿usted cree que van a intentar otra cosa? Las excavaciones, como usted dijo, que van a buscar artesanías, pero destruir lo histórico mientras buscan las artesanías, que de hecho ya mencionaron, las vamos a revelar un museo. Y hasta ahí, no van a crear ellos nada, se las dan al Museo de Arte y ya destruyeron todo lo demás. ¿Usted cree que vayan a hacer una barbaridad? Definitivamente, creo que al menos lo van a intentar. Y en el caso de Toñita y Romy, fueron más de 25, yo creo que fueron entre 40 y 60 en la mañana, cuando, o sea, llegaron cuando estaba oscuro.
oscuro, con las luces de las patrullas prendidas. Y no solamente fue el hecho de que llegaron en ese número y en la madrugada, sino lo que le dijeron a Toñita, ¿verdad? De que, porque Toñita les dijo, pero ¿por qué tantos policías? ¿Qué es lo que van a hacer? A ella le dijeron, porque tenemos miedo. A ella, pero ella se indignó muchísimo, fue un golpe para ella, porque ¿por qué? Yo soy una persona decente, decía ella, yo no le hago nada, yo no le hago daño a nadie, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho legalmente, pacíficamente. Esas imágenes de resistencia es resistencia pacífica, o sea, nosotros estábamos poniendo el cuerpo y las manos para quitar las vallas, pero no les estábamos pegando a los policías, y los policías sí nos pegaron a nosotros. Los policías nos encerraron por horas, no permitían pasar comida, no permitían pasar medicina. Si nos salíamos ya no nos dejaban entrar, entonces si nos salíamos pues les íbamos a dejar el campo a ellos. Entonces ellos son los que han utilizado la violencia en contra de nosotros, y sin embargo llegan a aterrorizar a dos ancianas, y no solamente las aterrorizaron en ese momento, sino que están ahí presentes todo el día y noche, y sí tienen interacción con ellas, pero como digo, es terrorista, es de crueldad emocional tremenda, ¿no? Así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo ve el hijo de Escobar? ¿Favorece a la preservación del barrio o no? De ninguna manera. De ninguna manera. Escobar, una mujer que ha estado desde el primer momento, desde que se empezó a elaborar el plan para destruir la zona sur central del Paso, aliada con otros políticos y otros como Rourke, Byrd, y pues los ricos de la ciudad, para continuar lo que ellos dicen, la modernización y el progreso de El Paso, ¿no? Siempre están mencionando la posibilidad de que El Paso se convierta en una ciudad atractiva para el turismo cultural. Eso no es cierto, la gente no va a venir para ver una arena. Hay muchas arenas en todo Estados Unidos, grandiosas, que no se visitan, que están vacías, ¿verdad? Desocupadas. Viene en cambio gente a visitar Duranguito, porque tiene personalidad, a visitar el segundo barrio. Entonces no nos va a favorecer, al contrario, va a dar la idea falsa de que tenemos políticos progresivos y de que las mujeres mexicanas tienen poder e interés en la comunidad. Así que no, al contrario, fue un golpe para nosotros que ella haya tenido acceso a una posición más alta de poder. Sí. Ya se retiraron, porque inclusive con Victoria, es Molina creo, Victoria, se había citado a Margo al juicio, entonces él seguramente no quiso presentarse y se canceló, pero no, ya no existen, pero sí nos golpearon muchísimo, y sobre todo a las mujeres. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo no conozco Duranguito, no sé qué zona está. No volcanes, entonces nos pueden. Sí, claro que sí. El Duranguito está en la calle, la puedes encontrar, Overland y Chihuahua, ahí ahorita está el corazón donde está todo lo que están las mallas ahorita. Pero si vas a El Paso, entonces es al lado izquierdo, ¿verdad? Hacia el oeste de
3 cuadras, ajá. Paisano, por la calle Paisano. Está enseguida el mapa que A ver, tenías. sí, claro que sí. A ver, vamos a ver. Sí, estas 3 cuadras del tamaño. Sí, nos sorprendió porque ayer que llegamos en la noche, bajando de la vemos que vieron nuestras identificaciones. Y Juárez es una zona libre, pero no es libre. Y siempre tienes que identificarte porque cuando salen los ciudadanos extranjeros, van a entrar a una zona libre y tienen que salir y dejar su visa. Entonces todos tienen que entrar. Bueno. Gracias. Aquí está, pero déjame ver cómo decirte. El puente está para... El puente está para acá. Para acá, ¿no? Sí. Cuando pasas, el puente va a estar aquí. Entonces, si pasas y sigues derecho, te puedes ir, buscas la calle Paisano y luego das vuelta a la izquierda y ahí vas a llegar a la calle Chihuahua, y es donde vas a ver. Está muy cerquita y cualquiera te puede decir, pero es la calle Paisano y Chihuahua. ¿Conoces alguna frontera o es la primera vez que lo visitas acá? Haz de cuenta que hay un río o había un río. Es un río. Entonces ahora hay un canal y como cualquier canal tiene puentes. Estos puentes, la diferencia aquí es que son internacionales. Al bajar te van a pedir todos tus documentos y tienes que tramitar una visa especial pues, para que pasara a los Estados Unidos, que Estados Unios somos creo que a los mexicanos y a los latinoamericanos nada más, ¿verdad? Porque italianos, europeos pasan con su pasaporte de su país, nada más a nosotros se nos exige una visa un poco extra. Y bueno, y a diferencia de otras fronteras, Ciudad Juárez y El Paso es una ciudad, digamos, poblada, o sea, no hay un espacio que tú tengas que transitar en carretera, o está una casa a 100 metros de la otra y por ahí pasa el canal y el que divide. Pero, o sea, es una ciudad, por eso se le llama las ciudades hermanas, porque antes era una población, digamos, común. Sigue siendo, pero ahora, digamos, la manera física ha estropeado un poquito esa visión. A diferencia, por ejemplo, de Tijuana, donde es una carretera y todavía tienes que ir kilómetros para encontrar población. Aquí no, aquí es cruzando a la primera cuadra ya, o sea, ahí es el paso. Y aquí ¿Y son 100 metros? O sea, ¿la gente pasa o no se puede o hay vigilancia? Ahorita ya hay más vigilancia por la migrante que está viniendo, pero antes, hace unos 15, 20 años, la gente cruzaba sin nada. Ahorita se está cruzando eso, pero hay un flujo continuo, o sea, miles de personas cruzan de un lado para otro. Pues ahorita está aumentando el nivel de visión y de control porque Las políticas. el presidente de Estados Unidos ha decidido que los inmigrantes sudamericanos son una amenaza y entonces está elaborando la idea, construyendo todos los días la idea de que son invasores peligrosos y mandó tropas a la frontera, y también tenemos desgraciadamente muy cerca del Paso, en Tornillo, un campamento que se levantó para ahí almacenar a algunos niños separados de su familia, inmigrantes. Es una vergüenza eso, lo que está sucediendo ahí en Tornillo. Sí. Entonces, la situación ahorita es terrible en cuestión de derechos humanos y militarización. Así que, pues, en este contexto, ahí donde está Duranguito, es contigua a la zona que se llama Chihuahuita y ahí es donde están levantando el muro
entre El Paso y Ciudad Juárez, que bueno, siempre ha habido no siempre, pero en años recientes está la división, pero ahora quieren solidificarla de tal manera que ni siquiera nos podamos ver, ¿verdad? Ahí, no, es horrible, es horrible. Y habían también anunciado que se iban a hacer maniobras militares y de la policía fronteriza ahí, que hasta ahorita no ha sucedido realmente, pero de todas maneras siempre tenemos la amenaza de la patrulla fronteriza ahí, siempre están patrullando y también está el Fort Bliss, que es la base militar, una base militar muy, muy, muy importante en Estados Unidos y pues es un aspecto de la cultura del Paso, la militarización. Está enfrente y al lado, o sea, déjame ver, a ver si tengo una fotografía. Aquí está, ahí está. Pues no para entrar a su casa, Vive enfrente de donde está. pero ahí está. No, pero ahorita ya está diferente. Sí, pero ahorita ya ahí levantaron todo la malla. O sea, donde está, aquí es verdad, Luis, aquí es donde pusieron la malla y ya no se puede ver nada de ahí. Y enfrente también, sobre la calle, o sea, redujeron el espacio tremendo. Entonces, esta es como la tercera parte de la calle, para allá hay otras dos terceras partes. Y de este lado hay una patrulla, no sé ahorita, pero cuando yo fui, está la patrulla cuidando de que no entren los carros o preguntando a qué van. Entonces, pues el espacio ya es muy reducido para ellas, están ahí prácticamente en una jaula y los visitantes no pueden circular así tan libremente, ¿no? A ti pues siempre te van a dejar porque eres periodista, ni tanto. Sí. El proyecto que tenían de un proyecto alternativo, Sí. ¿en qué consistía? Y bueno, porque no se llevó a cabo, o fue precisamente por este problema que tienen ya de ocupación de... Bueno, nosotros hemos tenido nuestro proyecto alternativo, pusimos ahí el Museo Sí, Urbano, el espacio como vieron, cultural que ¿verdad? tienen Que ahí. pusimos un jardín, en fin, todas las actividades que hemos estado realizando ahí, pero el espacio alternativo para el que pedíamos dinero e infraestructura y el respeto para Duranguito, pues en la ciudad ni siquiera se ha dignado verlo, que en cada reunión del Cabildo hace el año pasado se presentaba por lo menos una diapositiva, porque el Cabildo también nos reprimió muchísimo cuando íbamos a presentar nuestras razones y nuestros planes. Llegó un momento en que nos dijeron que solamente teníamos 1 minuto para hablar, 1 minuto, o sea, hola y adiós, y no solamente un minuto para cada organización, o sea que si ellos me identificaban a mí como Paso del Sur, nada más podía hablar yo y ya nadie más de mis compañeros. Entonces, nunca nos han escuchado, pero es muy importante porque lo que decía Pablo acerca de los jóvenes no han ayudado solamente con su cuerpo estando ahí, ¿verdad? Y poniéndolo para que nos golpeen, sino que también han ayudado muchísimo porque, y no solamente como artistas, sino que hay arquitectos, contadores, no sé, del sector salud, de cualquier disciplina que podamos pensar, han estado ahí haciendo este plan. Entonces, ellos consultaron a los residentes de Duranguito para preguntarles si ustedes cómo sueñan, cómo desean ver a su comunidad, ¿verdad? No vamos a llegar igual que la ciudad diciendo, ¿saben qué? Ustedes no saben lo que quieren, Claro. Esto es lo que nosotros queremos para ustedes. Nosotros pensamos que deben de tener, no sé, un gimnasio y un taller de pintura. Y no queríamos hacer eso. Entonces se les consultó y de acuerdo con lo que ellos
Y ellas dijeron, entonces estos especialistas hicieron los planos e hicieron los planes y pues se han estado presentando a la ciudad, pero la ciudad ni siquiera quiere verlos, ¿no? Pero sí existe ese plan y en ese plan, por ejemplo, está el de conservar lugares de residencia accesible, que sigan existiendo viviendas y también integrar a museos, ¿verdad? O al menos un museo comunitario que cuente la historia desde la perspectiva de las comunidades marginadas, no solamente desde arriba, porque el Paso a las élites les encanta contar las historias de vaqueros y prostitutas, ¿no? Eso es todo lo que les interesa a ellos. Pero también reabrir una de las últimas lavanderías chinas y hacerla un sitio de exhibiciones sobre las comunidades asiáticas, sobre las inmigraciones asiáticas, que también somos súper importantes y nunca nos han tomado en cuenta, ¿no? En fin, que hay muchos proyectos del jardín y integrar a los jóvenes. Otra de las formas de ir desalojando poco a poco a los habitantes es reacomodando las escuelas, las zonas escolares y quitando las escuelas para que ya no haya niños, que no haya interés de las familias por vivir ahí porque no hay una escuela cercana. Entonces también eso ha ocurrido, los niños ahora tienen que ir muy lejos ahí y nosotros los residentes y nosotros pensamos que es una buena idea tener actividades para servir a los niños y a los jóvenes. Sí, ¿contesta la pregunta? Ella es la culpable, Laura. Ok, bueno. No, te comento porque, bueno, pues sería una alternativa, ¿no? El tener otra opción que ofrecerle a la ciudad y el problema es esta parte del cabildo, ¿no? Porque de alguna manera puedes tener a alguien que se interese por el proyecto, sobre todo porque dices que la gente pregunta por el espacio y que a lo mejor pudieras en un momento dado regenerar ciertas zonas. Claro. A lo mejor no todo porque no tienes el recurso, pero cuando menos espacios que no han sido vendidos aún, no sé, se pudiera en un momento dado recuperar esos espacios cuando menos, ¿no? Sí, desde luego. Otro aspecto de este proyecto es la construcción del Centro Mexicano-Americano Cultural, que lo están tratando de imponer sobre la Biblioteca Central del Paso. O sea, la Biblioteca Central del Paso ha ganado premios porque se invirtió mucho dinero y se hizo bien. Sobre todo el área de lectura para niños. Bueno, ahora la ciudad quiere que se reserve espacio de la biblioteca para el Centro Cultural México-Americano, quitándole espacio a la biblioteca y destinando una cantidad ridícula de dinero para el espacio México-Americano. Y luego, hace poco fui a una de las presentaciones para vendernos el proyecto y la persona que quería afirmar que era una buena idea nos platica que van a poner unos vitrales grandísimos con pantallas donde van a exhibir los murales de Segundo Barrio, o sea, van a proyectar los murales de Segundo Barrio y Duranguito. Le digo, ¿what? Y luego los van a tirar acá. O sea, quieren destruirlo, pero van a tomar fotografías porque él dice que son interesantísimos y bellísimos, entonces no hay que perderlos, entonces hay que proyectarlos, ¿no? Digo, es que absurdo. Nos sentimos como si fuéramos las cabezas de venado que tienen en su sala. No, nos quieren cortar la cabeza para ponerla ahí en su sala como exhibición, como trofeo. Están haciendo lo mismo que hicieron con los indígenas, ¿no? También cortarles las cabezas y exhibirlas como trofeo, y qué bonito, pero ahora me he visto como indígena, ahora soy nieto de Cherokee y todo eso. Canibalización, no, es una canibalización en nombre del progreso, y este centro es lo que ellos dicen que
que también está ayudando a hermosear la ciudad y que, bueno, pues es parte también del progreso, no debemos detener el progreso. Ok. ¿Algún otro comentario, pregunta? Nada más, una de las observaciones es ver la calle Lerdo. Si la ven, está destruida, parece que pasó una guerra por ahí, en los lados, está todo destruido. Todo eso era parte del plan maestro de Paso de Ciudad Juárez. Entonces, ¿quiénes son los dueños de...? Porque la gente corrió, la gente de los dueños de los edificios. ¿Se acuerdan que antes era como de turismo, ¿verdad? Y ahora ya está fantasma. Entonces todo eso es parte del mismo plan que y quieren establecer en Paso Juárez. Iban a hacer todo un corredor turístico, ¿verdad? Sí. Y Juárez se quedó pues destruido. Hay que ver ese detalle de que las hermanas, las ciudades hermanas, pues sí, lo único que fueron destruyeron, ya no se hizo nada. Sí, en las condiciones acá del otro lado, de violencia que hemos tenido, de abandono de la ciudad, todo eso. Pero el abandono ¿quién causó el abandono? Porque yo sí oía que había personas que llegaban a las casas y decían, o vendes, ¿verdad? Sí. Si no vendes, te vamos a venir y te vamos a matar. Entonces tenían que abandonar, huir, ¿verdad? Las personas que viven en el centro y dejan sus casas y ahorita está desolado. Sí. Entonces es una la misma trayectoria. Sí, y bueno, lástima que no haya alumnos, por ejemplo, aquí de la universidad, porque creo que parte del problema, nosotros como profesionistas podemos ser parte del problema o parte de la solución, ¿verdad? Porque a veces, en caso, hablo como arquitecto, ¿no? Que a veces nos ofrecen los grandes proyectos y los grandes, y a veces esta falta de sensibilidad sobre en dónde estoy parado y a quién vas a afectar con lo que hacen, ¿no? Pues es lo que habrá que inculcar, ¿no? Esta parte, así como ustedes, la participación de los jóvenes en esta parte de la defensa de los espacios, es bien importante, ¿no? El concientizar a los jóvenes de que, bueno, ellos pueden también ser parte de modificar la solución, ¿verdad? y bueno, y no prestarse a veces estas situaciones que luego, pues, parece ser que es lo mejor y te lo venden como algo, como una quimera, ¿no? Entonces, sí, como si fuera eso, es que sí. Lo que nos dicen a nosotros es, ¿por qué se resisten al progreso? Esto va a traer a unos edificios más bonitos y más funcionales, y bueno, y el director, o por lo menos el representante de la firma de arquitectura, cuando yo le mencioné que era ridículo que quisieran tirar los edificios donde estaban los murales y luego proyectarlos ahí en la biblioteca, y me dice, edificios con valor, sí, un gran histórico, valor arquitectónico e histórico, y me dice, bueno, doctora, es que yo no soy historiador. Precisamente por eso, precisamente porque usted no es historiador, debería de consultar a los historiadores y a la comunidad, ¿verdad? Claro. Exactamente, los arquitectos deben consultar a otras disciplinas y a la comunidad. Ser más sensibles a las condiciones del espacio, ¿no? Sí. A las condiciones del lugar. No borrar. Bueno, pues agradecemos a la doctora Selfa Chiu por su presentación, por su plática, y bueno, por felicitarla por ser pues un ejemplo y el valor, ¿verdad?, de enfrentar esas situaciones, y sobre todo cruzar del otro lado porque como usted comentaba, son situaciones que se repiten en la frontera, ¿verdad? Y que tenemos que estar aprendiendo de esto, ¿no? Y pues esperar que no se repita, ¿no? Y ojalá que
se pueda mantener el barrio. Muchas gracias. Le hacemos el reconocimiento a la doctora Selfa Chu por la exposición de Barritos Duranguense El Paso, Texas, por su participación en la historia de la frontera a través de la defensa del territorio Caso Duranguito, viernes 23 de noviembre en el Centro Cultural de las Fronteras. Pues, Ay, muchas muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias.